En este vídeo vamos a estudiar la circunferencia como lugar geométrico. Vemos su definición. Es el conjunto de puntos del plano que están a igual distancia, es decir, equidistan de un punto fijo del mismo llamado centro. De la definición sabemos que si nos dan el centro de la circunferencia, O, que es el punto fijo, y un punto de la misma, A, aquí la tenemos definida, ya que la distancia a la que tienen que estar todos los puntos será la distancia que hay de O a A. A esta distancia que hay de O a A se le llamamos R, radio de la circunferencia. De esta forma vamos a poder determinar todos los puntos de la circunferencia. Fijémonos que si trazamos la recta que pasa por O, la OA, en esta recta vamos a tener dos puntos de la circunferencia, el A y el simétrico a ella, el A', de forma que la distancia que haya de O a A' también sea igual a la distancia que hay de O a A, que es el radio de la misma. Claro, de esta forma, fijémonos, trazando el haz de rectas que pasan por O, vamos a obtener en cada recta dos puntos, uno y su simétrico. Uniendo todos estos puntos tendremos la circunferencia. Fijémonos, de aquí sabemos que la distancia OA más OA' va a ser dos veces el radio, y a esto le vamos a llamar diámetro. Diámetro de la circunferencia. Fijémonos, esto es una secante que pasa por O y nos da una cuerda máxima. El diámetro es la cuerda máxima, que es igual a A'. Llamamos cuerda máxima. Bien, si uniéramos todos estos puntos tendríamos la circunferencia, ¿verdad? Sabemos, conocemos el compás útil de dibujo que nos permite dibujar la circunferencia con precisión. Vamos a hacerlo, haciendo centro en O y con el radio de la circunferencia podemos trazar dicha circunferencia con precisión. Aquí la tenemos. Una vez dibujada la circunferencia, vemos que el ángulo completo de la circunferencia, vamos a llamarle omega, este ángulo va a valer 360 grados y a esto le llamamos ángulo completo. El ángulo completo que abarca el arco completo. El arco completo es la longitud de la circunferencia, que la vamos a llamar L, y sabemos que vale 2πr, longitud de la circunferencia. Como sabemos que el diámetro es igual a 2r, también sabemos que la longitud de la circunferencia lo podemos decir pi por d. Y aquí vemos que es el arco completo, abarca el arco completo, que le hemos dicho que vale 360 grados. Muy bien. Cuando trazamos un diámetro, que el diámetro lo tendremos siempre que tracemos una secante que pase por O, aparece un ángulo que vamos a llamarle ángulo omega sub 1, que es el de 180 grados, ya que divide la circunferencia en dos partes iguales. A este ángulo le vamos a llamar ángulo llano. Y el ángulo llano, el arco que abarca es la mitad de la circunferencia, es decir, un medio de su longitud, que será igual a pi por r. Y a esta longitud le vamos a llamar la semicircunferencia. Bien, ya tenemos concepto de ángulo completo, valor 360 grados, concepto de ángulo llano, vemos que es un diámetro y el centro, el vértice del ángulo será el centro de la circunferencia, vale 180 grados. Bien, acotemos el ángulo llano. Aquí tenemos el ángulo llano, 180 grados, la mitad del ángulo completo, ¿verdad? Fijémonos que aquí ahora aparecen dos simetrías. Veamos las simetrías que tenemos en la circunferencia. Fijémonos, hay una simetría
aparecerá una simetría central de centro O de la circunferencia. Veamos el centro O. Fijémonos que del haz de rectas que pasen por O siempre tendremos un punto y su simétrico, ¿verdad? Luego es la figura simétrica respecto de O. Pero también aparece una simetría axial. Fijémonos que de la simetría axial, el eje de la simetría es el diámetro, A'. Todo diámetro será eje de simetría de la circunferencia, ya que la divide en dos partes iguales, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos simetría central, centro, simetría axial, eje de simetría, un diámetro. Si ahora trazamos del haz de rectas que pasan por O, trazamos una que divida al ángulo llano en dos partes iguales, esta recta, vamos a llamarle B'B, será un diámetro, una cuerda máxima, ¿verdad? Este ángulo ahora, si lo divide en dos partes, el ángulo llano valdrá 90 grados. Fijémonos, al dividir el ángulo llano en dos, va a aparecer el ángulo de 90 grados. Fijémonos que una vez trazado este diámetro, el ángulo de 90 grados vamos a llamarle ω2, y ese ángulo vale 90 grados. Esto va a implicar que a los diámetros AA' y BB', que forman ese ángulo, vamos a llamarle diámetros perpendiculares. Cuando formen ángulos de 90 grados, ¿verdad? Si al diámetro AA' le vamos a llamar D sub A y al diámetro BB' le llamamos D sub B, esto implicará que la recta D sub A es perpendicular a la recta D sub B. Dos rectas serán perpendiculares cuando formen ángulos de 90 grados, llamaremos rectas perpendiculares. Ya tenemos otro concepto claro. Dos rectas serán perpendiculares cuando formen ángulos de 90 grados. Ya hemos visto lo que pasa cuando trazamos el haz de rectas que pasan por O. Todas ellas determinan diámetros de la circunferencia que son cuerdas máximas. Vamos a ver ahora qué pasaría cuando tracemos el haz de rectas que pasan por A, por un punto A de la circunferencia. Aquí vamos a ver qué ocurrirá cuando tracemos un haz de rectas de centro A. Si trazamos una recta, llamémosle S, del haz que pasan por A, aquí ahora tenemos una cuerda AB. Fijémonos que siempre que hagamos esto se va a formar un triángulo OAB, que este triángulo será un triángulo isósceles. Veamos, ¿por qué es isósceles? Porque va a tener dos lados iguales, OA y OB, que son los radios de la circunferencia, ¿verdad? ¿Esto qué implicará? Que el ángulo en A va a ser igual al ángulo en B, ya que si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Llamemos a estos ángulos alfa, en este caso alfa, y este será alfa, ¿verdad? Muy bien. Pero también sabemos que en todo triángulo la suma de los tres ángulos, veamos que este ángulo de aquí, en este caso, vale, vamos a llamar ω2, que hemos dicho que vale 90 grados. Bien, pero sabemos que en un triángulo, en todo triángulo, la suma de sus tres ángulos, el ángulo en O más el ángulo en A más el ángulo en B, es igual a 180 grados. ¿Qué significa esto? Que en un triángulo nunca pueden haber dos ángulos que valgan 90 grados, ya que si fuera así, ya sumarían 180 grados y el ángulo en O valdría 0, ¿verdad? Luego, los ángulos en A, en un triángulo isósceles, los ángulos iguales, en este caso el ángulo en A y el ángulo en B, siempre necesariamente en un triángulo tiene que ser menor a 90 grados. Muy bien, si esto es así, fijémonos que si ahora trazamos otra recta del haz que pasa por A, tracemos otra recta del haz, vamos a llamarle a esta recta S sub 1,
va a cortar a la circunferencia en un punto, llamémosle B1, y aquí si unimos con O, tendremos otro triángulo isósceles. Ya hemos visto que cualquier secante que no pase por O va a formar un triángulo isósceles, y aquí tenemos el ángulo alfa sub 1, que será igual al ángulo ENA, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ahora la cuerda en este triángulo, llamémosle triángulo isósceles o B1A, en este triángulo isósceles sabemos que AB1, en este caso, es menor que AB. Bien, si esto es así, el ángulo alfa sub 1 que se forma en B1, esto implicará que alfa sub 1 será mayor que alfa. Fijémonos qué ocurre cuando yo voy trazando rectas del haz que pasan por A. Llegará un momento, si trazo, que el punto B sub n, trazando una, llamémosle a esta recta del haz S sub n, si hacemos que el punto B de intersección de la secante con la circunferencia, al disminuir la cuerda llegaría un momento en que B sub n va a coincidir con el punto A, ¿esto qué implicará? Que el ángulo en alfa sub 1 llegará a un momento en que el ángulo alfa sub n va a ser de 90 grados. Cuando esto ocurra así, ya no formará triángulo isósceles, porque efectivamente el ángulo en O valdría 0 grados, y esto implicará que S sub n, esa recta del haz, va a ser perpendicular a el radio en OA. Al radio en A, perdón. Esa S sub n va a ser perpendicular al radio en A. Este ángulo de aquí va a formar 90 grados. Cuando esto ocurra, aquí tenemos la recta del haz que forme el ángulo de 90 grados con el radio, la vamos a llamar la tangente en A, ya que esta recta solamente va a tener un punto de contacto con la circunferencia. Esto implicará que la tangente en A será perpendicular al radio en A, ¿verdad? Esto es así. Recta tangente. La recta tangente a la circunferencia es aquella que es perpendicular al radio en dicho punto. Veamos que efectivamente es cuando hacemos desaparecer la cuerda, cuando el punto de intersección, cuando hay dos puntos es una cuerda, pero cuando llega un momento en que B sub n coincide con el punto A, la tangente solamente tiene ese punto de contacto con la circunferencia, y es cuando es perpendicular al radio en dicho punto, ¿verdad? Esa es la definición de tangente a una circunferencia recta que es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Ya hemos definido, como podemos observar, la secante recta que corta en dos puntos, en una cuerda, la tangente recta que es perpendicular al radio en dicho punto y solamente tiene un punto de contacto con la circunferencia.